su misericordia, hermanos, porque podemos alabarle y gozarnos en su presencia, alabándole, glorificando su nombre. Amén. Saben que es bueno que estemos aquí, hermano. Quizá mucha gente no entienda por qué nos pasamos todo el domingo en el templo. Bueno, parte del domingo en el templo. Quizá mucha gente no logra captar, no logra entender, no logra saber. Pero los que estamos aquí nos gozamos en estar aquí. Amén. Nos deleitamos en la presencia de Dios. Podemos descargar nuestras cargas en Él. Podemos descansar en Él y sabemos que Él nos oye. Amén. Qué bueno es que podemos estar aquí, alabarle, sabiendo que nuestros cánticos no se quedan en el aire, sino que llegan a la presencia de nuestro Dios. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Voy a invitarle, hermano, para que abra su Biblia en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3. Gloria al nombre de Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 10, perdón, versículo 3. Del 3 al 11 vamos a estar viendo. 3 al 11. Efesios capítulo 1, del 3 al 11. Y llega el problema cuando lo tengan. Gloria a Dios. Efesios 1, del 3 al 11. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dije que hasta el 13 y hasta el 11 nada más lejos. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos al trono de tu bendita presencia. Señor, reconocemos que te necesitamos, reconocemos nuestra necesidad de tu Espíritu en nuestras vidas y de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Que alimentes nuestra fe, que alimentes nuestro corazón, y que sea tu nombre glorificado, Señor, en nosotros. Bendice esta palabra, Señor. Habla nuestras vidas, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. ¿Sí prendió bien o no prendió? Estaba un poquito rojo, que se está parpadeando, pero no se escuchaba nada. Gloria a Dios. Vamos a la palabra, mis hermanos. Aleluya. La doctrina de la predestinación, hermanos, es una doctrina muy común, muy popular en algunos círculos cristianos, en algunas denominaciones cristianas. Es una doctrina, como ya lo hemos explicado, que se ha entendido mal en algún sentido por algunas personas que enseñan que Dios escoge salvar o no salvar a las personas arbitrariamente y solo por alguna razón extraña que nadie sabe o que solamente Él conoce.
Hoy quisiera que entendiéramos a la luz de la palabra del Señor que Dios no escoge salvar a un individuo solo porque sí. La Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, claramente nos dice que Dios amó a todo el mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a Martín Santana o a Jesús Delgado o a Leticia Ramos. No, dice porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, la salvación que Jesús ofrece, la salvación que Dios ofrece, no es para unos cuantos. Jesús, Dios mismo la ofrece para todo aquel que crea. La decisión de creer o no creer es totalmente nuestra. Sin embargo, el apóstol dice, según nos escogió en Él. Nos escogió en Él. En el versículo, ¿qué dijimos? Versículo 4, según nos escogió en Él, desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si nosotros tuviéramos, hermanos, que sacar estos versículos de su contexto real, podríamos irnos con la finta tal vez y llegar a otro texto parecido, que es Romanos 9:15, donde el Señor dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si tomamos estos versículos, repito, aisladamente, sin entrar en el contexto correcto, pareciera que verdaderamente Dios nos está diciendo que Él va a tener misericordia solamente de unos cuantos, porque a Él le da la gana de tener misericordia solo de unos cuantos. Y esto lo convertiría en un Dios tirano. ¿Por qué en un Dios tirano, hermanos? ¿Cuántos niños nacen en todo el mundo cada día? De esos niños que nacen cada día en todo el mundo, ¿cuántos serían salvos bajo este designio de Dios de salvar solamente a los que Él quiere, cuando Él quiere, porque Él quiere? ¿Cuántos nacerían solamente para alimentar las llamas del infierno, hermanos? Es algo que si nosotros lo pudiéramos imaginar siquiera, estaríamos pensando, hermanos, en un Dios tirano que permite que los hombres se sigan multiplicando solamente para alimentar su ira, solamente para alimentar el castigo eterno, el fuego eterno que no se apagará jamás. Esto haría a Dios, hermanos, un Dios completamente diferente, completamente distinto al que la palabra de Dios nos muestra, y al que la experiencia personal que cada uno de nosotros hemos tenido con Él nos ha mostrado. Dios ha sido un Dios misericordioso, Dios ha sido un Dios fiel, un Dios amoroso, un Dios que se duele del castigo, un Dios que se duele de aquella persona que va al infierno. No puede hacer nada, puesto que la decisión está en nosotros, en cada uno de nosotros. Pero se duele de aquel que rechaza el Evangelio, se duele de aquel que rechaza el poder salvador de Jesucristo. Se duele de eso. Si nosotros, amado hermano, entendemos esta verdad, podemos entender que lo que nos dice Efesios 1:4 es que Dios escoge salvar a los que están en Cristo Jesús. Ese es el contexto real. Dice, según nos escogió en Él y nos predestinó por medio de Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted toma la decisión de poner su confianza, su esperanza, de rendir su vida delante del Señor, entonces usted está predestinado a heredar la vida eterna. Entonces usted ha sido escogido para salvación. ¿Cuándo? Cuando rendimos nuestra vida a Jesús, porque Dios escoge salvar a los que por Él se acercan a Dios. ¿Lo expliqué?
Dios no va a escoger a Martín Santana por ser Martín Santana. Dios no va a escoger a Luis Carlos Mendiola por ser Luis Carlos Mendiola. Dios nos escogió porque un día decidimos poner nuestra confianza en Jesús, porque un día decidimos poner nuestra esperanza en sus manos. Nuestra vida está rendida a Él. Entonces, según nos escogió en Él, dice la Escritura, es decir, mientras nosotros permanezcamos arraigados en Jesús, mientras las ramas permanezcan aferradas al tronco, tendrán vida. ¿Me expliqué? Mientras las ramas estén aferradas, pegadas al tronco, estarán destinadas a dar fruto, estarán destinadas a crecer, a tener vida. Pero si esa rama es arrancada del tronco, si esa rama es cortada, entonces su destino prefijado es otro. Esa rama se secará y probablemente se echada al fuego o tirada por ahí en algún tiradero. Pero lo cierto es que mientras esté pegada al tronco, estará destinada, predestinada a dar fruto. ¿Okay? Entonces, quiero que entendamos esto, hermanos, y veamos este pensamiento bajo el título elegidos por la gracia de Dios. Los que hemos entendido que fuimos escogidos por gracia de Dios para salvación, necesitamos entender las razones para las que fuimos escogidos por Dios, o por las que fuimos escogidos por Dios. Así pues, hermanos, les invito para que veamos conforme a lo que nos dice la palabra, cuáles son las razones por las que estamos aquí, cuáles son las razones por las que fuimos escogidos para la salvación. Y en primer lugar, hermanos, como ya lo hemos mencionado, es porque usted y yo necesitábamos la salvación. Por eso fuimos escogidos, porque un día reconocimos nuestra necesidad. Un día usted y yo, en un momento de meditación, quizá en un momento de angustia tal vez, en un momento en el que alguien por ahí estaba compartiendo el evangelio y nos cayó el 20, como se dice por ahí, ¿verdad? Una luz nos resplandeció en el corazón y nos dimos cuenta de cuán grande era nuestra necesidad de ser perdonados, de cuán grande era nuestra necesidad de estar a los pies de Jesús, de alimentarnos de su palabra, de llenarnos de su gracia, de llenarnos de Él. Un día alguien habló a nuestro corazón, un día alguien por ahí dejó un folleto en nuestras manos, o nos lo encontramos tirado en la calle porque alguien más que lo recibió lo arrojó como basura. Un día alguien nos presentó la palabra de Dios, un día alguien nos presentó a Jesús y en ese momento nos dimos cuenta que lo necesitábamos. En ese momento nos dimos cuenta de cuán vacía estaba nuestra vida. En ese momento nos dimos cuenta que nada lo llenaba. Estuvimos platicando el otro día aquí en el templo, meditábamos en la palabra y hablábamos acerca de esos antojos que a veces tenemos. A veces tenemos el refrigerador lleno por gracia de Dios. A veces está lleno de aire, pero a veces está lleno de comida por gracia de Dios. Y vamos al refrigerador y decimos, como tengo ganas de comerme algo, pero no sabemos qué. ¿Les ha pasado? Que está el refrigerador lleno y pues, no sé ni qué comer. Gracias a Dios hay de todo, pero no sé ni qué comer. Traigo ganas como algo así como que dulce, pero salado, pero picoso, pero que no pique tanto, pero... Y no sabemos ni qué comer. Como algunas damas, ¿verdad? Que tienen el closet lleno de ropa y no tengo nada que ponerme, dicen. Algunas, ¿verdad? No todas. Pero lo cierto es, hermanos, que a veces la vida del hombre está así, llena de todo, con el corazón vacío, con todo al alcance, pero con el corazón vacío. Aleluya, gloria a Dios. Y así estuvimos un tiempo usted y yo. Así vivimos un tiempo. Aleluya. Con todo al alcance. Algunos se llenaron de droga, otros de alcohol, otros de lo que sea. Pero el vacío seguía. El vacío continuaba y se hacía más grande cada vez. Parecía un hoyo negro en el espacio. Gloria a Dios. Haciéndose grande, tragándose todo lo que se podía, pero sin llenarse jamás. Así vivimos un tiempo.
hasta aquel día en el que, por gracia de Dios, entendimos que lo necesitábamos. Que necesitábamos que Él se glorificara en nuestras vidas, que Él llenara nuestros corazones, que su gloria resplandeciera sobre nosotros. En ese momento en el que, como el hijo pródigo, pudimos decir: cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí estoy muriéndome de hambre. ¿Cuánto tiempo pasamos quizá alimentando cerdos? ¿Cuánto tiempo pasamos tal vez viviendo una vida vacía en el mundo? Hasta el momento en el que reconocimos nuestra necesidad de ser perdonados. Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fuimos escogidos, hermano, porque teníamos la necesidad de ser escogidos, porque entendimos la necesidad de venir a sus pies. Dios escogió tener misericordia del hombre desde el principio mismo de la creación, hermanos. Una cosa que debemos entender es que nada de lo que pasa en el mundo y aún en el universo pasa desapercibido delante de Dios, ni mucho menos es una sorpresa para Dios. Como alguien dijo por ahí, para Dios el futuro es historia, porque Él ya lo sabe todo, Él conoce todo. El salmista dijo alguna vez: aún no está la palabra en mi boca, y he aquí, tú la sabes toda. Dios sabía perfectamente lo que sucedería con el hombre una vez que fuera creado y puesto en el Edén. Sabía, hermanos, que Satanás se rebelaría contra él y que arrastraría a la tercera parte de los ángeles con él y que arrastraría con él al ser humano recién creado. Dios lo sabía, pero Dios amó de tal manera al ser humano que proveyó un método de escape para la condenación o contra la condenación. Dios abrió una puerta, hermanos, que a veces nosotros podemos pensar, como dice la palabra del Señor, en una puerta estrecha. Pero es una puerta estrecha que ha sido bastante amplia para que usted y yo podamos entrar por ella, para que la iglesia de Jesucristo pueda entrar por ella. Dios proveyó el medio para que usted y yo pudiésemos ser salvos por su pura gracia, por su pura misericordia. Envió a su Hijo a la tierra, a nacer de una mujer, a nacer como un simple bebé débil, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios envió a Jesús para que diera su vida completamente entregado en un sacrificio perfecto por usted y por mí. Ahí llegó este niño, va a tener clase. Qué importante es darnos cuenta, hermanos. Nada pasa sin que Dios lo sepa. Y Dios sabía que ese hombre que puso en el Edén, que esa mujer que puso en el Edén, pecaría. Dios lo sabía, pero Dios estableció un plan. Dios ideó un plan de salvación desde la eternidad, dice la palabra del Señor, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, Dios ya había pensado en enviar a Jesús. Por eso dice que nos escogió en Él, porque ya estaba el plan. Tanto nos amó Dios, tanto nos amó que entregó a su Hijo, y tanto nos amó el Hijo que se entregó a sí mismo por usted y por mí, porque Él sabía que lo necesitábamos. Contrario a lo que muchos piensan, Dios no es un ser excluyente. Dios no es un Dios que te excluye. Con relación a Dios, nos excluimos nosotros solos. Con todo respeto lo digo, porque hay gente que dice: no, el Dios de ustedes es un Dios cruel y despiadado que no acepta a los de esta comunidad o a los de aquella comunidad, y ustedes nos rechazan porque somos así, porque somos así. No, Dios ha provisto para usted, Dios ha provisto para mí, y Dios ha provisto para todos los grupos una salvación, un escape. Pero Dios ha establecido un pacto, y en ese pacto tú no puedes venir como vas con las taromanitas allá en la libre a decirles: ¿y cuánto? No, te doy tanto, no, dame, no, y no podemos regatear con Dios.
Cuando vamos a Bulgor, cuando vamos a, no sé, a Sam's, a Espar, no sé, a la tienda que usted guste y mande. Usted no va y le regatea. Usted paga lo que es o no se lleva lo que quiere. ¿Sí o no? Ese es un pacto de negocios. Cuando usted va a la tienda y ve una oferta, como pasó aquí en una de las tiendas de la ciudad, que pusieron las teles a las televisiones esas de las pantallotas de $9.90. ¿Se acuerdan? El precio original o real era de 9.900 o algo así. Y las pusieron a $9.90 y tuvieron que respetar el precio. Porque era lo que estaba ahí especificado. O sea que ni el que oferta ni el que compra, o sea, ni el que oferta ni el que demanda, se puede violar ese pacto. ¿Me explico? Con Dios es igual. Usted no puede venir a regatearle a Dios su pacto, o le entras o no, y punto. Dios no te va a excluir, te vas a excluir tú si quieres, pero Dios tiene los brazos abiertos para todo aquel que lo necesite, para todo aquel que entienda su situación, para todo aquel que entienda que necesita ser perdonado por Dios, para todo aquel que entiende que su situación es vacía, que su vida no tiene sentido, que su vida va a la ruina, va a la perdición. Para todos ellos la puerta está abierta. Pero cuando vienes y le dices, pues tú eres el Señor, pero las cosas se hacen como yo quiero, entonces te vas a dar en la nariz con la puerta, porque la puerta no se abrirá para ti hasta el momento en el que entiendas que necesitas a Dios, que tú lo necesitas a Él. Él sigue siendo Dios, Él sigue estando en su trono, Él sigue siendo el Rey de reyes y Señor de señores, lo aceptes o no lo aceptes. Él sigue siendo el Salvador, tú el náufrago, lo aceptes o no lo aceptes. Pero cuando lo hemos entendido, cuando lo hemos aceptado, entonces somos escogidos. Entonces somos escogidos. Necesitamos abrir nuestra cosmovisión y entender que a veces en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de entender nuestras acciones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, a veces pueden ofender a Dios. ¿Cuántas veces le habremos ofendido de pensamiento? ¿Cuántas veces le habremos ofendido con nuestras palabras? A lo mejor no le gritamos, Dios, eres esto, pero se lo decimos a nuestros hermanos. Se lo decimos a aquellos que nos rodean. O lo pensamos de nuestros hermanos o de aquellos que nos rodean. Y hago diferencia entre nuestros hermanos y los que nos rodean, porque hay que hacer la diferencia. Y lo vamos a ver ahorita. Pero a veces ofendemos a Dios. Todos y cada uno de nosotros hemos ofendido de alguna manera a Dios. Vamos a Romanos, capítulo 1, versículo 32. Romanos 1, 32. Usted puede leer todo el capítulo 1 de Romanos, desde el versículo 18 al 32. Ahí en su casita. Y va a entender de qué se trata el asunto. Pero dice el versículo 32: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjense cómo termina diciendo que son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Sabe qué vamos a leer desde el versículo 18? Ya que estamos aquí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Es decir, lo que conocemos de Dios, lo que hemos entendido de Dios, lo conocemos porque a Dios le plació manifestárnoslo, mostrárnoslo, enseñárnoslo. ¿Estamos hasta aquí? Vamos a tratar de entender este pasaje, de leerlo con inteligencia. Porque las cosas invisibles de Él,
¿Cuáles son las cosas invisibles de Él? Su eterno poder y deidad. Se hacen visibles, claramente visibles, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios. Yo quisiera preguntar, ¿quién en nuestros tiempos no ha oído hablar de Dios? Aquí tenemos un niño pequeño. ¿Cuántos años tienes, hijo? 4. Híjole, qué grandote estás. Él viene solo. Él viene solo. Déjeme decirle que Él viene solo a escuchar la palabra de Dios. 4 años. Y viene solo. ¿Dónde están tus papás, hijo? En su casa están sus papás. Quienes habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios. De manera, dice aquí, que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se llenaron de tinieblas. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Fíjese qué tremendo. No, yo sé, yo entiendo, yo creo. El Dios en el que yo creo es diferente al tuyo. Es que tú eres muy cerrado, es que tú eres muy cuadrado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Esos santitos que hay por ahí. Esas imágenes que hay por ahí. Fíjense cómo dice: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Escuché una vez a un joven que me decía: no, es que el sacerdote dice que ahí se refiere a cuando habla de que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Está hablando de los peces, está hablando de los animales, está hablando de los reptiles. Ojo, dice varón, dice hombre. ¿Sí o no? Por lo cual, escuchen, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Escuche, Dios los entregó. ¿Qué es eso? Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. No es que Dios los agarró en una charola de plata y le dijo al diablo: toma, aquí están. No, Dios es demasiado misericordioso para hacer un acto tan ruin, tan despiadado como eso. Pero Dios nos dio, nos dio la libertad de escoger. A eso se refiere. Los entregó. Dice la palabra del Señor: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Se dio el fusible. Luego lo cambiamos. Es como en 3 momentos así. Perdón. Escucha, dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¿Sabe qué? Hoy en día hay gente que todavía honra a los astros. Todavía no salen de su casa sin leer el zodiaco. Todavía están pendientes a ver qué les dice la moneda tibetana. Todavía están pendientes a ver qué les dice el astrólogo. Todavía están pendientes a ver qué les dice el angelólogo. A ver qué les dice el... Gracias. El que sea. Menos Dios. Dando honra. ¿Saben qué?
Hay unos que se llaman angelólogos, que son los que se supone que estudian a todos los ángeles. Yo le pregunto, ¿cuántos ángeles se mencionan en la Biblia? Pues 2 y uno que no, ya no es. 2 y uno que ya no es. Pero se disfraza como si fuera. Se mencionan un ángel, un arcángel, un querubín y los serafines que están en el trono de Dios, alabando y dando gloria a Dios. Pregunto, ¿cómo se llaman? Sabemos el nombre de 3. Gabriel, Miguel y Lucifer. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿De dónde sacan a Rafael? ¿De dónde sacan a Uriel? ¿De dónde sacan a todos esos? Deshonraron a Dios, dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Seguimos leyendo. El cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. A ver si no me tumban el video. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, escuche, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. ¿Cuántos entramos ahí? Desobedientes a los padres, por no decir todo lo demás. ¿Cuántos llegamos a desobedecer a nuestros padres alguna vez? Desobedientes a los padres. Ahora, yo quiero que note que hay una coma entre una y otra. Hace separación entre una y otra. No estoy aquí acusando a los homosexuales, hermanos. Estoy hablando del pecado del hombre. Porque tan pecador era el homosexual, como el alcohólico, como el mentiroso, como el ladrón, como el que sea. ¿Estamos? No estamos aquí en contra o predicando un mensaje de odio, no. Estamos aquí predicando la verdad de Dios, de que el perdón de Dios está para todo aquel que lo quiera recibir. Amén. Porque entre estos estaba yo. Entre estos estaba yo. Y estoy aquí hoy para decirle que Cristo perdonó mis pecados por su pura gracia. El día que yo reconocí que le necesitaba, el día que yo reconocí que necesitaba su perdón, su gracia, su misericordia, ese día fui escogido para salvación. Entre estos estaba yo y estaba usted, permítame decirlo con todo respeto. Pero esta es la verdad. Dice la palabra del Señor: necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vaya y díganle cualquier cantidad de groserías, le dicen al niño. Vaya y díganle al compadre, vaya y díganle al amigo que está tomando conmigo. Dígale al cobrador que no estoy. Diga, mi compines esta, para que vaya aprendiendo desde chiquito. Dios, aleluya. Se complacen con los que la practican y quieren que otros lo hagan con ellos. ¿Cuándo somos escogidos para salvación? Cuando reconocemos que Dios tiene razón y nosotros estamos mal. Cuando entendemos que necesitamos ser perdonados. Esa es una de las razones por las que hemos sido escogidos. Fuimos escogidos porque un día reconocimos nuestra necesidad de Él.
En segundo lugar, hermanos, podemos decir que Dios nos escogió en Jesús. Siempre, siempre, siempre en Jesús. Para ser adoptados hijos de Él. Porque a Él así le pareció bien. Estamos aquí, hermanos, fuimos escogidos por Dios para ser adoptados hijos de Él. Porque Él quiso adoptarnos como sus hijos. Alguna vez escuché a alguien decir, bueno, vamos al versículo 5, que es lo que respalda lo que estamos diciendo, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y dice, según el puro afecto de su voluntad. Alguna vez escuché decir a alguien, o todos coludos o todos rabones, ¿ha oído eso? ¿A qué se refiere? Todos parejos. También he escuchado a alguien que en alguna ocasión dijo, o todos hijos de Dios o todos hijos del diablo, para referirse a lo mismo. Sin embargo, hermanos, debemos de entender que este dicho, o todos hijos de Dios o todos hijos del diablo, está teológicamente incorrecto. No quiero decir que es una blasfemia, ni quiero decir que es una herejía, porque sabemos y entendemos el contexto. Pero sí tengo que decir que está teológicamente incorrecto, porque Dios mismo, a través del Señor Jesucristo y a través de la palabra bendita de Dios, nos enseña claramente que hay hijos del diablo y hay hijos de Dios. Hay una diferencia. ¿Se acuerda? Jesucristo les dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Ellos dijeron, no, nosotros no somos nacidos de fornicación ni de adulterio, refiriéndose a que Jesús había nacido de la Virgen María y le acusaban a ella de adulterio. Un padre tenemos, que es Dios, dijeron ellos. También dijeron, somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice, si fueran hijos de Abraham, me amarían, harían las obras de Abraham. Ustedes me amarían. No andarían buscando cómo matarme, no andarían buscando cómo entregarme. Jesús les dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Él ha sido homicida desde el principio. Y ustedes quieren hacerlo igual. Hay hijos de Dios y hay hijos de Satanás. Y esto, amado hermano, nosotros necesitamos entenderlo. El propio Juan el Bautista también. A todos aquellos que venían a oírlo les decía, generación de víboras, hijos de la serpiente. Así les decía, generación de víboras, ¿qué son? Pues hijos de serpientes, ¿no? Qué maravilloso es, hermanos, el saber que por su pura misericordia, que por la pura gracia de Dios, hoy usted y yo podemos decirle, Abba, Padre. Esto es maravilloso. Yo me pregunto, ¿quién de nosotros imaginó alguna vez la bendición de ser un verdadero hijo de Dios? Porque allá en el mundo todo el mundo piensa que es hijo de Dios. Perdón, no traigo la alergia. Resulta de que soy alérgico a las manzanas. Y me encantan las manzanas. Así que ya la verdad. Pero bueno. ¿Qué bendición es esta? Yo sé y entiendo que todos los seres humanos podemos creer que somos hijos de Dios. Aún sin serlo. Sobre todo porque en la genealogía de Lucas 3:38 encontramos que Adán es hijo de Dios. Si lo mencionan. Sin embargo, algo que nosotros necesitamos entender es que Adán perdió la calidad de hijo de Dios, la dignidad de hijo de Dios cuando pecó. Cuando él cayó en desobediencia, él perdió esa calidad de hijo de Dios por su pecado. Las obras de vuestro Padre, dice, queréis hacer. A partir de ahí, la naturaleza del hombre cambió. La naturaleza del hombre cambió, fue tergiversada totalmente. Caín mató a Abel. ¿Quién fue? Lamec.
fue el que compuso los narcocorridos. ¿Sí? ¿Te acuerdan? ¿No lo han leído? Si 7 veces van a castigar a Caín a los que lastimen a Caín, dijo, por el 70 veces 7 voy a castigar. Y lo dijo cantando. Lo dijo cantando. Un corridito que se aventó ahí, ¿verdad? Adán fue creado con la dignidad de hijo de Dios, pero perdió esa dignidad y su naturaleza fue transformada, fue cambiada en ese momento. Esa naturaleza caída fue traspasada de generación en generación hasta nuestros días. Hay gente que lo llama el pecado original y enseña que venimos cargando con el pecado de Adán. No venimos cargando con el pecado de Adán, hermanos, pero sí con su naturaleza caída. ¿Me explico? Nosotros no comemos fruta por pecar. Ese fue el pecado de Adán. ¿Sí? En todo caso, el pecado nuestro sería, si es hereditario, sería la desobediencia a Dios. Porque todos los seres humanos en algún momento desobedecimos a Dios, de una forma u otra. Pero eso de las ¿cómo le llaman? Maldiciones generacionales, eso no existe, hermanos. Eso no existe. Cada uno es condenado por su propio pecado. No darán cuenta los padres por los hijos, ni los hijos por los padres. Eso está desde el Antiguo Testamento. El libro de Ezequiel así lo dice. Ezequiel, que es 18. No darán cuenta los hijos por los padres. El Señor dijo ahí en Ezequiel 18:4. Búsquelo si me hace favor. Pero dice, mías son todas las almas, o todas las almas son mías, dice Dios. Todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Dios estableció un juicio sobre Satanás y sobre todos los ángeles que lo siguieron. Y ese juicio fue que un día sería lanzado al lago de fuego. El infierno, hermanos, no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y sus ángeles. El problema es que el ser humano siguió a Satanás en sus designios, siguió a Satanás en su camino, desobedeció a Dios y por consecuencia lógica, si Satanás se rebeló contra Dios y tuvo su castigo o tendrá su castigo, y el hombre se rebeló contra Dios, no puede esperar un destino diferente. Les decía el otro día, ¿verdad? La única manera de que no nos topemos con Satanás de frente es que vayamos en su misma dirección. No hay otra manera de evitar toparnos con Satanás de frente más que yendo en su misma dirección. Nosotros, hermanos, no somos hijos de Dios por genética. No somos hijos de Dios por creación. Se los he dicho en alguna ocasión, este mueble fue hecho por alguien, pero no es hijo de ese alguien. Es creación solamente. Todas las cosas que están a nuestro alrededor fueron hechas por alguien o por una máquina que las hizo. Por ejemplo, la loseta del piso son creadas, son hechas en máquinas, pero no son hijos de las máquinas. Nosotros hemos sido creados por Dios, pero no por eso somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios entonces? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, pero ojo, como dice la Escritura, tenemos que creer en Él como dice la palabra. Jesús se levantó en el último y gran día de la fiesta, dice la palabra del Señor, y levantó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es necesario creer en Él como dice la Escritura, no como a nosotros se nos antoja o pensamos o creemos que es. Mientras no entendamos esto, no podremos completar el proceso que implica la adopción de hijos de Dios. ¿Me explico? Somos adoptados como hijos de Dios, pero porque Dios quiso adoptarnos como sus hijos. Ahora, el hecho de que Dios quiera no quiere decir que porque Dios quiere ya lo somos. Escuche lo que estoy diciendo. Escuche con atención, escuche con cuidado.
el hecho de que Dios quiera que seamos sus hijos, el hecho de que Dios quiera adoptarnos como sus hijos, no quiere decir que ya lo seamos. Falta completar el proceso. El Señor nos permitió hace algunos años, a mi esposa y a mí, incluso a Judith también, estar en un orfanato. Trabajábamos ahí nació Judith, hasta que nos fuimos a trabajar en el ministerio a la sierra, en el pastorado. Pero nos tocó saber de casos de personas que llegaban a ver a los niños. Y no sé si fue uno o dos casos que nos tocó pues, estando ahí, de que querían adoptar a los niños y ya estaba el proceso casi terminado. Solamente faltaba que el niño dijera sí. Y pues no. ¿Quién fue? Le dio una niña, ¿no? Fue la que nos tocó que al último dijo siempre no. Una niña que fue Wendy, no me acuerdo cómo se dice. Bueno, fue una niña. Wendy. Estaba todo, man, ya nada más era que agarrar las maletas y ahí nos vemos. No quiso. No quiso. El proceso de adopción que se manejaba entonces, no sé ahorita, pero en el proceso que manejaban los candidatos a papá, iban al orfanato, sacaban a los niños, los paseaban, les compraban cosas, juguetes, dulces, trataban de ganarse a los niños para llevárselos en adopción como hijos. Pero se le preguntaba al niño, oye, ¿quieres irte con ellos? Ellos van a ser tus papás, ¿quieres? Si el niño decía no, es no. Pero se llevaba a cabo todo un trámite, todo un proceso. Análisis psicológicos, análisis socioeconómicos, de diferentes clases de exámenes que se les ponían a los padres. Y tenían que cumplir con todo el proceso. Hasta que llegaba el punto en el que le decían a los niños, mira, así está la situación, ¿te quieres ir? Diciendo al niño sí, se cerraba el trámite, hasta ahí llegaba y vámonos. Diciendo el niño no, se cerraba el trámite, y hasta ahí llegaban a buscar otro, o a quedarse sin adoptar. Con Dios, el trámite está hecho. Consumado es, dijo Jesús. Ahora la cosa es, ¿quieres? ¿Quieres que Dios sea tu Padre? Hay que terminar el trámite. Dios quiere adoptarnos. A los que estamos aquí, yo espero que el trámite ya esté completo. Que ya le hayamos dicho, Señor, yo quiero. Así como tú quieres, yo quiero. Pero si no, si usted que está en internet no ha completado el trámite, este es el día en que lo puede hacer. Ese es el día en el que usted puede decir a Dios, yo quiero que tú seas mi Padre. Yo quiero ser tu hijo. Yo quiero que tú me adoptes. Porque hemos sido escogidos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Él quiso escogernos en Cristo Jesús. Repito, y siempre lo diré, y siempre lo repetiré, y tendré que hacerlo, porque así es, en Cristo. En Cristo. La palabra de Dios es clara cuando dice a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos. Es decir, antes de aceptarle, antes de creer en su nombre, no somos. No somos. ¿Sí me hice entender? No somos. Necesitamos aceptarle, necesitamos creer en Él, en su nombre, pero como dice la Escritura, no como dice el pastor, no olvídese de eso, no como dice el sacerdote, el cura, el obispo, el papa o el que sea, como dice la Escritura. ¿Cuánta gente hay, hermanos, que cree en Jesús, que cree en Dios a su manera? Es que así me enseñaron mis padres, es que así me lo enseñaron a mí, es que yo creo de esta manera. Es que no es como tú creas, es que no es como te lo enseñaron tus padres, es que no es como te lo enseñó el pastor o el sacerdote, es como dice la Escritura.
Es como dice la Escritura. No es por voluntad de sangre, ni es por voluntad de carne, no es por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Nadie, escuche, nadie puede obligar a Dios a llamarle hijo. Yo no puedo obligar a Dios a llamarme hijo. Usted no puede obligar a Dios a reconocerlo como hijo. Así como tampoco puede nadie, ni Dios, escuche, ni Dios puede obligarle a llamarlo Padre. Esa es una decisión que Él ha dejado en nuestras propias manos, en nuestro propio corazón. Él quiere. Y usted y yo estamos aquí porque Él quiso. Pero estamos aquí porque nosotros también quisimos. Aleluya, gloria a Dios. Porque nosotros también queremos. Yo estoy aquí porque yo quiero estar aquí. Porque me gozo con mi Dios. Porque me deleito en Él. Por eso estamos aquí, hermanos. Repito, nadie puede obligar a nadie, a ninguna de las partes. Y nadie, escuche, nadie debe ni puede. Nadie puede ni debe tomarse la prerrogativa de llamar a Dios Padre, a menos que haya pasado por el proceso de adopción y lo haya completado. Ese proceso tiene que ver con un conocimiento de quién es Dios, es decir, cuando se nos predica la palabra, cuando entendemos la palabra. Pero también, muy importante, hermano, el conocimiento de que somos pecadores y que necesitamos su perdón. El entendimiento de que no merecemos el ser hijos de Dios, pero por su gracia, pero por su amor, pero por su bondad. Aleluya. Hoy usted y yo podemos llamarle Abba Padre. Abba Padre. Finalmente, hermanos, una tercera cosa para la que hemos sido salvados, para la que hemos sido escogidos como hijos de Dios, que hemos sido escogidos para salvación. Finalmente, esto lo encontramos, hermanos, en Efesios capítulo 1, en el versículo 11. En Él, repito, en Él, y nuevamente en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Fuimos escogidos para recibir una herencia incorruptible. Fuimos escogidos para ver la gloria de Dios por la eternidad. Fuimos escogidos para recibir herencia con los santos en luz. La palabra de Dios nos dice que somos nosotros, hermanos, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierto que el versículo en cuestión, hermano, no termina aquí, pero quiero llamar su atención a esa parte, el versículo 11, que dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Ahora, también en el versículo 9 de 2 de Pedro 2, dice: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Esta parte, luz admirable, llamó mi atención, hermanos. Hay una razón por la que Dios nos llamó a ser santos, y no solo es porque Él mismo también es santo, sino porque Él desea que todos aquellos que hemos alcanzado, que hemos abrazado la salvación y que hemos recibido su perdón y la adopción de hijos suyos, podamos entrar a las moradas eternas. Él nos llamó para estar con los santos en luz. Dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Algo que necesitamos entender, hermanos, es que fuimos llamados a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Y necesitamos vivir conforme a esa luz. Necesitamos dar testimonio. Fuimos llamados a proclamar la palabra del Señor. Ahora, ¿por qué? La palabra es clara, hermanos, y nos dice en Apocalipsis que ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en el reino de los cielos. Ninguna cosa que hace abominación y mentira entrará en la santa ciudad. Yo le pregunto, ¿cuántos de los que aquí estamos verdaderamente tenemos la esperanza de caminar por las calles de oro? ¿Cuántos verdaderamente tenemos el deseo de un día poder estar entre la multitud de ángeles, entre la multitud de almas salvadas, entre los millones de millones y millares de millares, levantando nuestra voz y diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria? ¿Cuántos tenemos ese deseo? Hermano, fuimos llamados a ser santos porque necesitamos la santidad para estar ahí. Fuimos escogidos, hermano, para estar entre los santos, para recibir una herencia gloriosa en el reino de los cielos. Fuimos escogidos para recibir esa corona de gloria, para recibir esa corona de vida, para recibir, amado hermano, la bendición de estar siempre en la presencia de nuestro Dios. Para eso fuimos escogidos, pero es necesario que entendamos esta parte. Necesitamos vivir en santidad. Necesitamos vivir en santidad. ¿Es fácil? No, no es fácil, hermanos. No es fácil. Nunca he dicho que sea fácil. Nunca he predicado un evangelio en el que la salvación sea fácil, en el que la santidad sea fácil, porque no lo es. A lo mejor usted ahí donde usted se congrega, allá ustedes que están en internet, a lo mejor donde ustedes se congregan les han dicho que es fácil. A lo mejor a ustedes les han predicado un evangelio sencillo en el cual usted va con una persona y le dice todos los pecados que ha cometido en la semana, y con que le digan: yo te perdono, ya usted ya la hizo. Así de fácil es. No, no es así de fácil. No es así de sencillo. Usted a lo mejor estará pensando: es que si yo doy dinero a los pobres, es que si yo voy y hago tal o cual caridad, es que si yo voy. No es por ahí. Esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, pero no es por ellas que somos salvos. Necesitamos entender que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder vivir en la santidad que Dios demanda. Cuando el Espíritu Santo gobierna tu alma, cuando el Espíritu Santo gobierna sobre ti, entonces podrás vivir en la santidad que Dios demanda. Mientras tanto, no podremos hacerlo. Así tengamos la religión que tengamos, el ministerio que ejerzamos, la doctrina que prediquemos. Mientras el Espíritu Santo no esté en nuestras vidas, no podremos vivir en la santidad que Dios exige y que nosotros necesitamos para entrar al reino de los cielos. Es por eso, hermano amado, que hoy necesitamos buscar la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en nuestras vidas, para que el Espíritu gobierne, para que el Espíritu sea el Señor de nuestro corazón. Hoy es necesario que entendamos esta verdad, hermanos. No entrará en la santa ciudad ninguna cosa que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En cierta ocasión Jesús tomó a 70 discípulos y les dijo: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Vayan y prediquen, sanen enfermos, echen fuera demonios, prediquen la palabra. Y regresaron los 70 gozosos, alegres, contentos. Señor, dijeron, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Quiero decirle que Jesús se regocijó. Pero la Biblia dice, antes de hablar del regocijo de Jesús, dice que Jesús fue muy tajante y muy claro con ellos. Y les dijo: no se gocen de que los demonios se les sujetan.
gócense de que sus nombres estén inscritos en los cielos. Esto es algo que usted y yo tenemos que buscar, hermano. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. Y que si a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, a lo largo de nuestro caminar en la fe, quizás nuestros nombres se han ido borrando, se han ido desvaneciendo en ese libro. Es tiempo de decirle: Señor, remarca mi nombre. Grábalo con cincel, Señor. Que nuestros nombres no se borren del libro de la vida. Que nuestros nombres permanezcan inscritos. Porque hemos sido llamados a recibir una herencia incorruptible, inmarcesible en los cielos. Una herencia con los santos. Y olvídese, mire, hermano, no es que a mí me interesen las calles de oro. No es que a mí me interese el mar de cristal. A mí lo que me interesa es estar en la presencia de mi Señor, en la presencia de mi Dios. Eso es lo que tenemos que anhelar, más que las calles de oro. Llegará el momento en el que entremos por esas puertas y digamos: Archie Reyes de Remega, ¡wow! ¡Qué hermoso está aquí! Pero ¿sabe qué? Yo no sé si nuestra naturaleza cambie estando allá en ese sentido. Aquí en la tierra a veces traemos un muy buen carro y de repente ya queremos otro que está mejor. A lo mejor llegando allá al cielo vamos a ver las calles de oro y nos va a caer la boca hasta el piso. Pero pasará el tiempo y a lo mejor nos acostumbraremos a las calles de oro. A lo mejor nos acostumbraremos a ver el mar de cristal. ¿Y vamos al mar? No, ahorita tengo cosas que hacer después. A lo mejor. Pero lo que siempre disfrutaremos, hermano, lo que siempre será un motivo de alegría, de gozo, lo que siempre nos atraerá como la miel a las moscas, será la presencia de nuestro Dios. El estar con Él, cerca de Él, abrazarnos a Él, adorarlo a Él, postrarnos delante de Él. Será mayor recompensa que cualquier calle de oro, que cualquier casa con puertas de perlas o con cimientos de piedras preciosas. Para mí, hermanos, creo que la mayor recompensa será estar en su presencia. Esa es la herencia que yo espero recibir, hermano. Si me voy a sentar en la mesa allá, en el último lugar, no importa. Lo importante es estar en esa mesa donde estará el Rey. Donde estará el Rey allá en la cabecera. Donde podré ver su gloria, donde podré ver su misericordia, donde podré ver su gracia derramada a todo lo que da. Hoy desde aquí nos gozamos. Si aquí nos postramos y lloramos y gozamos en la presencia de Dios. La verdad quisiera, pero no puedo ni siquiera imaginar lo que será estar allá. Porque fui escogido por Dios para recibir esa herencia en los cielos. Así que este es el tiempo, hermano, en el que podemos nosotros aferrarnos a la esperanza que tenemos. Porque cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro, para tener acceso al árbol de la vida. Bienaventurados, dice la palabra, los que lavan sus ropas, para tener derecho de entrar a la santa ciudad y de participar del árbol de la vida. Aleluya. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Es maravilloso, hermano, saber que Dios elige salvar al hombre por medio de su Hijo. Sin embargo, es necesario que entendamos las razones de Dios para hacerlo. Dios nos escogió, hermanos, para que fuésemos hechos sus hijos. Dios nos escogió, hermanos, porque necesitábamos su perdón. Dios nos escogió para que fuéramos herederos, sin merecerlo, de toda su gracia. Dios nos escogió, hermanos, porque Él quiso, por amor a nosotros.
Muchas gracias, Señor, por todo. Muchas gracias, Señor, por haberme levantado del muladar. Póngase sobre sus pies. Señor, gracias. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo lo que has hecho. Muchas gracias, Señor, porque un día pusiste tus ojos en mí. Y por tu pura gracia, Señor, porque tú quisiste hacerlo, te revelaste a mi vida, Señor. Y me diste la oportunidad de conocerte y de rendir mi vida delante de ti. Y pusiste en mi corazón el perdón que necesitaba. Y cambiaste mi corazón, Señor, y me diste esperanza. Gracias porque un día, Señor, miraste mi maldad y enviaste a Jesús a mi corazón, Señor, para que yo tuviera vida en ti, para que yo pudiera gozar, Señor, de tu perdón, de tu gracia y de tu misericordia. Gracias, Jesús, por darme vida nueva, por cambiar mi corazón, por limpiarme de mi maldad, por limpiarme de mi asqueroso pecado, Señor, por lavarme con tu sangre, por adoptarme como hijo tuyo, por darme la esperanza, Dios, de un día poder estar en tu presencia y alabarte y glorificar tu nombre y darte a ti toda gloria y honor, Señor. Muchas gracias, Dios, porque hoy podemos alabarte, porque hoy podemos glorificar tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias.
cultos el próximo miércoles a las 6. No sé si va a haber reunión de varones mañana, ahí lo pasamos por el WhatsApp, yo creo, para estar seguros. Sería a las 5 de la tarde. El miércoles a las 6, nuestro culto normal entre semana, nuestro culto de alabanza, de oración y de reflexión en la palabra. El viernes tenemos nuestra reunión de oración a las 6 de la tarde, para que los que puedan venir no falten. El próximo domingo a las 11 de la mañana, nuestra escuela dominical, y a las 12 del día, nuestro culto de mediodía. También les recordamos, hermanos, que la próxima semana, es decir, de mañana en 8 días, es la reunión de pastores aquí en el templo. Los que puedan venir, hermanos, y apoyarnos a servir las mesas, son bienvenidos, amén. También, hermanos, es probable que el día jueves o el sábado, ya lo veremos con la hermana Mari, líder de damas, probablemente vengamos a hacer aseo general. O sea, aseo general me refiero a lo que sea aquí el santuario y allá no afuera, aquí el comedor, acomodar mesas, acomodar manteles. Todos los que puedan venir, hermanos, sería el jueves, ya nos pondríamos o el sábado, ya nos pondríamos de acuerdo con la hermana Mari, y también por el grupo estén pendientes, ahí les vamos a pasar el dato, para que todos los que puedan venir, hermanos, no sé si habrá escobas suficientes para todos, pero igual y si no hay escoba, pues se puede venir en un Uber para hacer el aseo, ¿amén? La idea es barrer, trapear, tener limpio ahí arriba. Vamos a poner un hule para tapar este lado del mezanín, para que en caso de algo pues podamos tener acá cerrado.